Venimos hablando de los proyectos que había presentado Sergio Massa como candidato, a diferencia de Javier Milei, que en ningún momento había mencionado que iba a hacer con el deporte, salvo por ese video que se hizo viral, en el cual había una especie de pizarrón. ¡Afuera! Claro, exacto. Y en el cual había iba sacando cosas, papelitos con los ministerios anotados, y uno de los que agarró y dijo afuera era el Ministerio de Turismo y Deporte, que va a seguir en ejecución hasta el 10 de diciembre, pero que hasta el momento es uno de esos tantos ministerios en el cual seguramente vos, en los medios masivos de comunicación o de la forma que te informes, no escuchaste decir, bueno, en este ministerio ya está trabajando el equipo para la transición de el gobierno saliente con el entrante. Eso no va a suceder. No va a suceder. No, porque el primer punto a confirmar, pero que se cree que... Se presume. Se presume exactamente que va a sufrir una degradación. Exacto. Y que dejará de ser un ministerio para volver a ser una secretaría. O no. Sí. Otra cosa. Es que eso no está definido. Hay digamos, el tema para bajarlo un poco al llano, ¿no? La situación está todavía muy en pañales. Todo en veremos. O sea, está todo en veremos por esto que le venimos comentando, ¿no? Pero bueno, estuvimos un poco indagando y a ver, lo que se sabe es que no va a seguir siendo ministerio. No va a seguir siendo ministerio. Por lo que Milei dijo durante toda su campaña, que es lo de tratar de reducir el gasto a nivel estatal. Sí. El tema es, no es lo mismo ministerio, secretaría, que dirección. Sí, a ver. En cada uno de esos rangos implica, cuanto menos, una pérdida de capacidad presupuestaria. Sí, depende. Que tampoco sabemos dónde va a salir. Pero... Claro, bueno, esa es la llave, pero eso nos vamos a meter en un rato, o mientras vaya desarrollándose la charla. A desarrollar. Exacto. La cuestión... para destacar con esto que te decía de las propuestas de Massa y de Milei, si vamos a las propuestas de Massa, que ahora las voy a repasar rápidamente, tengo que decirte, como bien te contaba Karen, que al no existir, digamos, no, el deporte argentino no va a tener categoría de ministerio. Entonces, ante esa situación... Volvemos, nos retrotraemos. Sabemos que Matías Lamens no va a ser parte de este gobierno, aparte fue electo concejal. Inés Arrondo el 10 de diciembre va a dejar de ser la cara visible del deporte o parte del deporte de alto rendimiento y del deporte social de la Argentina, porque también no va a ser parte del próximo gobierno, claramente. Que igual se sabía que más allá de si Sergio Massa ganaba, tampoco Inés Arrondo seguramente hubiese estado sentada como secretaria de Deportes, pero ese es otro tema. Y que su equipo, y parte del equipo que también está trabajando en algunas áreas destacadas de la dirección del ENAR, va a dejar esos lugares porque va a a es lo que sucede sector, ¿no? ante cuando hay cada cambio de gobierno. Puede incluso darse que alguna de las situaciones se ha dado de que a mitad de camino se cambie. Acá en este caso tanto Lamens como Arrondo viene trabajando ya hace varios años, pero se sabe, cambio de gobierno, cambio de nombres. Lo mismo va a suceder a nivel, salvando la distancia, Ciudad de Buenos Aires, que es otro de los grandes distritos, donde Jorge Macri calculó que también pondrá a alguien a su gente. Sí, como sucede cada cambio sucede a cada nivel provincial también, ¿no? Puede llegar a suceder que si se da el doble mandato, bueno, que la persona siga. Pero se sabía que de movida, cambio de nombres iba a haber. Exacto. Acá lo llamativo, lo preocupante, lo que a uno le genera el ruido es esto de cómo se va a manejar el nuevo gobierno a nivel organización del deporte argentino. Bueno, volvamos. Te había contado que si Massa ganaba, tenía varios proyectos en su cartera para desarrollar relacionado al deporte, que seguramente ese ministerio que ya estaba creado de Turismo y Deporte y que hasta ahora, o hasta el 10 de diciembre va a manejar Lamens, iba a seguir activo. No sabíamos si con Lamens a la cabeza, sino con tal vez otra persona, lo mismo la secretaría, pero Massa ya había establecido que una de sus propuestas salientes o importantes era devolverle la autarquía al ENAR a través de un impuesto del 1% a las bebidas blancas, que de ese 1% el 75% va a ir para el deporte de alto rendimiento y el 25% restante para todo lo que es el desarrollo del deporte social, clubes de barrio y demás. Y después
otras cuestiones también, como la creación de centros de alto rendimiento en diferentes lugares de la Argentina. Para y demás. descentralizar del CENAR. Exacto, ¿no? El apoyo ya que se estuvo haciendo a clubes de barrio en esta gestión y demás. Bueno, eso lo retiramos de la mesa. O sea, no está. Che fue. Exacto. Desapareció. Sí, dentro de este contexto que tenemos ahora y mientras se están definiendo cómo va a ser la constitución del nuevo Estado, con seguramente recortes de ministerios por decisión de la administración entrante, hay que mencionar que tal vez dentro de la cabeza de la dirigencia que está acompañando a Javier Milei, tal vez el deporte no era una disciplina en la cual estaba justamente dentro de ese cuaderno, ¿no? O sea, no estaba dentro del mapa para analizar, y que sí sumó algunos lugares, o que por lo menos se puso dentro del escenario con la alianza que se forjó después de las elecciones generales. Del 22 de Exacto, cuando Patricia Bullrich queda en el tercer lugar y a los días, no recuerdo bien cuánto tiempo. Corto. Sí, corto, pero bueno, se confirmó que... y que también es una alianza que le permite a Javier Milei sacar la diferencia que sacó. Sí, y obvio. Ponerse a nivel político y eleccionario sí le sirvió claramente porque apunta. Se ha comentado que prácticamente todo ese porcentaje de votos de la parte de la torta de Bullrich ha pasado casi en su totalidad. Y sí, a es Milei. un 23% prácticamente. Sí, bueno. Y todo tipo de este tipo de alianzas, así se dice, implican negociaciones. Exacto, pero aquí tal vez no sé si fue tanto una negociación, sino que Patricia Bullrich tenía, o digamos, ha estado trabajando en el último tiempo con una persona muy cercana que se hizo notorio. Digamos, ustedes, cuando yo les diga el nombre, ustedes me van a decir, yo lo conozco. Si conoces el deporte olímpico, vas a decir, sí, primero por mérito deportivo. Ha pasado muchísimas veces por este programa. Sí, por mérito deportivo, pero que se hizo un poco viral, popular. Sí, que se hizo popular, como Karen contaba, que tal vez chicos de 10 o 12 años conocen a Paula Pareto por su participación en un reality show de cocina. Bueno, lo que pasó con él es que en medio de la pandemia, cuando tal vez lo primero que se habilitó progresivamente en el relacionado al deporte fue el fútbol, él dijo, yo no puedo estar más sin hacer la disciplina que practico, agarró su bote y se fue al río Luján. Exacto, a remar, que es lo que hizo. Que es lo que hizo toda su vida. Gran parte de su vida. Que es lo que sabe hacer. Exactamente. Y si te acordás o si no lo googleás o todo, te va a salir el nombre fácilmente de que ese personaje que posterior a esa reacción que tuvo, ustedes se acuerdan que increíblemente Prefectura le labró un acta porque había roto el aislamiento. Sí. El ASPO. Exacto. En esa época. Fue Ariel Suárez. Ahí lo estamos viendo y me pareció interesante recopilar cuatro postales de Ariel. Ahí veíamos, bueno, acá lo vemos en Londres, 2012, y antes también lo veíamos con Cristian Rosso. Y ahora, para los que nos están siguiendo por nuestro canal de YouTube y en Twitch, ven una imagen que justamente se viralizó, que es Ariel un poco descargándose, ¿no? Después de subirse a ese bote y remar un poco de nuevo después de tantísimas semanas sin hacerlo en el río Luján, se puso a llorar. Y la última imagen está relacionada con justamente Patricia Bullrich, que es con la política con la cual él comenzó a trabajar una vez que pasó esa situación, que un poco... en la cual un poco Ariel se enfrentó a Alberto Fernández y a las medidas que se habían tomado restrictivas por la situación pandémica. Era mitad de año, agosto. Sí, esto fue en el 2020, agosto del 2020. Agosto del 2020, sí, llevábamos 5 meses. Sí, claramente. Ya, ¿no? Sí. Recordemos que en ese interín, ahora lo vamos a repasar, te iba a pedir que me lo recuerdes porque no lo tenía tan fijo. En ese lapso entre marzo, cuando se dicta el cierre, hasta agosto, se había hecho como una primera apertura, pero destinada exclusivamente a aquellos deportistas que estaban preparándose para, supuestamente, Tokio 2020. Claro, que después se postergó. Que se postergó, exacto. Pero es como que era restrictivo y si vos no tenías como un objetivo a corto plazo, vos no podías salir a entrenar. Claro, bueno, lo que... O sea,
en el río, al aire libre y solo, en su bote. Exacto, bueno. Pero era parte de un mundo desconocido y que podemos analizarlo si estaba bien o no. No, sí, no entremos, basta de pandemia. Sí, basta exacto. de usar la pandemia. Sí, a lo que voy es que en ese escenario, o sea, antes de la pandemia, Ariel había tenido una buena participación en los Juegos Panamericanos de Lima. De Lima. Exacto. Él había hablado que había dejado todo ahí y que seguramente no iba a tener la posibilidad de tener ese poquito más para intentar la clasificación a Tokio, y una vez que se postergó y él volvió a remar, una de sus ideas era ¿por qué no intentar la clasificación a Tokio que finalmente se hizo en el 2021? Pero bueno, después de esa situación que veíamos, directamente decidió retirarse del deporte de alto rendimiento, de competencia, y abocarse a la política. Desde su costado, se sumó al PRO en San Fernando, en su lugar histórico de vida, y bueno, comenzó a trabajar con Patricia Bullrich, y ahí es donde surge esta conexión que hoy llega a la mesa de las nuevas autoridades que van a conducir el país desde el próximo 10 de diciembre. Hoy por hoy, tal vez, y es algo que sucedió en los últimos días, se comenzó a filtrar y se filtró el nombre de Ariel Suárez como el que puede llegar a estar a cargo del deporte de alto rendimiento en la cartera deportiva que todavía no tiene un rótulo, pero sin dudas es tal vez el nombre que más a mano tienen las nuevas autoridades pensando en esta confección del armado del nuevo gobierno, ¿no? Creo que al no ser una prioridad para el equipo central de Milei, yo no sé si realmente habían pensado un nombre, nunca se filtró. No, está bien que se están filtrando los nombres ahora, ¿no? Recién en este primer intento bosquejo de nuevo gobierno. Sí. Pero realmente no es una prioridad. O sea, la prioridad para el nuevo gobierno, lógicamente, es la parte económica y es cómo salimos de este pozo en el cual estamos. Entonces, yo creo que dentro de este acercamiento entre Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza fue proponer también, bueno, yo te puedo ayudar o te puedo sumar gente en estas áreas que claramente no son los bastiones centrales del gobierno. No, del nuevo gobierno. Digamos, son áreas en las cuales se va a tener que trabajar porque es una cuestión normal, ¿no? El deporte tiene que seguir rodando. Por supuesto. Y en este caso, como hay otras situaciones y otras decisiones que seguramente va a tomar el presidente electo y que van a tener que pasar tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores para poder convertirse en ley que él vaya a querer impulsar, acá hay situaciones que no van a quedar libradas al azar y el deporte es una de ellas, más allá de que no sea prioritaria. No, eso lo sabemos. Pero bueno, volviendo al tema, lo que hay que decir es que el nombre de Ariel Suárez está sobre la mesa, pero todavía no se ha avanzado en nada. Se habla de una reunión en los próximos días, pero tampoco está definida, donde obviamente también participaría Patricia Bullrich, quien lo impulsa. Sí, que es un nombre que está dentro de su ala, ¿no? Porque viene trabajando con Bullrich hace 2 años, y que no nos olvidemos que antes de las elecciones generales, Ariel era uno de los candidatos a intendente de San Fernando dentro de la lista de Bullrich, pero él decidió bajarse dentro de la interna para no partir la elección. Claro, para no perder votos, como sucedió en algunos a nivel casos. Nacional. Claro, exacto. Entonces sin ir más él lejos. se apartó de esa idea de poder ser intendente de su San Fernando y se puso a trabajar ayudando a Bullrich, por supuesto, en las elecciones para intentar de que ella llegue o directamente a la presidencia o en un futuro balotaje, que finalmente no ingresó porque quedó tercera en las elecciones generales. Así que él está activo, o sea, está a la espera. Sí. A ver, lo que sí se tiene en claro, como venimos diciendo desde que empezamos a charlar, es que va a haber una degradación a nivel ministerial. Sí. Va a dejar de ser ministerio. A ver. Esto lo que implica es el tema de la reducción presupuestaria, qué peso va a tener dentro del gobierno, cómo va a ser este financiamiento, cómo va a ser autónomo o no va a ser autónomo, qué rol va a tener la persona, sea Ariel Suárez o no, dentro de este entramado del nuevo gobierno. Yo
conociéndolo a Ariel por los años que lo hemos entrevistado, ¿no? Porque un poco uno va forjando, como nos sucede con otros atletas, uno va forjando relaciones con Ariel y a lo mejor, más allá de que haga tiempo que uno no habla con ellos, como es el caso de Ariel, porque se ha alejado un poco del deporte. Recuerdo que hablamos con él en esa época de la situación que un poco rompió el aislamiento cuando se fue a remar. Lo que sí yo creo que va a tratar de impulsar Ariel Suárez, si finalmente es el elegido, ¿no? Porque estamos hablando de una situación hipotética dentro de un nombre que hoy por hoy es el nombre que estaría sobre la mesa. Y es el único que hay. Porque dentro de a nivel que se haya filtrado es el único que se filtró. Sí, sacando que pueda haber otras postulaciones en este momento. Pero digo, a nivel filtro es lo único que salió a la luz. Exacto, diríamos. ¿no? Sí. La situación está en que si hay algo que conocemos, porque hay una particularidad. Como sucedió con otros atletas, Ariel Suárez no tiene el mote de ser un hijo de Lenard. No, ¿Por qué? Al contrario. Porque él está de antes. Exacto. Él tuvo... es el antes y el después. Claro. Él sabe lo que había antes y lo que costaba antes. Exacto. Y él sabe lo que fue el después de los primeros años de Lenard y también sabe lo que fue el después de que Macri derogara el decreto también. Bueno, o sea, tiene todas las etapas. Sí, que entró en su parte final, claro, ¿no? Porque eso fue en 2018. Pero entró. Claro, exacto. Pero a lo que voy, él, después de su larga trayectoria, él tuvo la oportunidad de, en el Lenard naciente, que fue en el 2019, tener la primera etapa del Lenard, que fue muy importante para llegar para los resultados, sobre todo de Guadalajara y después 2009, de Londres. No, 2019. Perdón, 2009. No, yo también me quedé pensando. No, 2009. Sí, 2009. Que fue muy importante para lo que fue los Juegos Panamericanos de Guadalajara y después Londres 2012, que no nos olvidemos que, como veíamos en alguna de las imágenes en la primera, junto a Cristian Rosso, estuvieron a nada de ser medallistas olímpicos, con un cuarto puesto que fue una batalla en el agua y que quedaron ahí a un paso nada más de ser medallistas. Fueron, por supuesto, diploma y un gran resultado para el remo argentino. El primer ciclo olímpico del Lenard, claro, no completo encima. Exacto, donde vimos la explosión grande fue en el ciclo 2014 a 2016. Sí, que fue después de Londres, o sea, fueron las Olimpiadas, digamos, de Londres a Río 2016. Exactamente. Bueno, y yo creo, y que también es lo que se ha filtrado, por lo menos de esas primeras charlas, pensando en la posibilidad de que fuera Bullrich quien manejara el país en los próximos años, es esta idea de recuperar la autarquía perdida de Lenard. Eso te iba a decir, digamos, justamente por esta razón, por conocer el antes y por supuesto haber aprovechado el después de Lenard y haber aprovechado y ahí sí convertirse como un poco hijo adoptivo, si lo queremos decir, del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, yo creo que una de las medidas que intentaría establecer Ariel, sin dudas, es poder recuperar la autarquía de Lenard, porque ahí ya dejás de lado esta situación que vos planteabas de decir cómo va a estar financiado ahora el deporte argentino. ¿Qué es lo que nos sucede ¿Qué es lo que ahora? pasa del 2018 hasta aquí? Claro. Que justamente el que tomó la decisión de quitarle ese 1% fue Mauricio Macri, que es parte como de esta alianza también de gobierno, no de cogobierno, sino de gobierno. No, alianza de apoyos. Exacto, que es justamente el que lo derogó con la situación inicialmente de decir que se le podía dar más plata al deporte argentino si se derogaba esa ley, que finalmente después no fue sucediendo, y que nos encontramos en una situación hoy por hoy de desfinanciamiento del deporte. Porque también la situación económica volvemos a lo mismo, porque ¿no? Porque el deporte. Porque si vos tenés una pequeña tortita, tenés que ver a quién le das la porción más grande. Claro, y obviamente, volvemos a lo mismo, en un país donde hay chicos que se están muriendo de hambre, no podés financiar el deporte. Y está bien que lo analicemos desde ese lado. No está bien para el deporte. Está bien analizándolo de ese lado si lo querés analizar, pero también si lo pones en otra parte de la mesa, podés decir, bueno, pero ¿sabés qué? Busquemos alternativas. No, pero ¿sabés qué? Con el deporte, con el deporte el nene no come. Por supuesto. Pero con el deporte lo podés sacar de la calle. Sí, por supuesto. Le podés dar actividad deportiva que es buena para la salud. Claro, exacto. Esa es la rueda. Sí, la de huevo o la gallina. O lo podés coordinar también, ¿no? Porque
Pero por eso, si no es, bueno, busquemos alternativas. Sí. Si yo con mi presupuesto, que es limitado, no puedo, ¿de dónde busco? Sí. Bueno, era la idea de Massa, de volver a retomar esto, y evidentemente, y lógicamente, por haberlo visto, es la idea también que plantea Ariel de volver a tener esto para financiar no solo el deporte del alto rendimiento, sino también para poder después destinarle de la partida presupuestaria o de donde sea que venga el dinero, la posibilidad, como decíamos, ese otro porcentaje que le toca al deporte no federado. Sí, por supuesto. Imaginamos... Porque del no federado te surge después el otro, ¿no? Lógico, si un chico no tiene un club donde ir a jugar, nunca va a saber qué es hacer atletismo, o qué es hacer badminton, o qué es hacer karate. No, por eso. Y también yo creo que sería tan importante la figura de Ariel Suárez para esta función, porque justamente si hay alguien que conoce del rol social y de la importancia que tienen los clubes, por lo menos cada uno en su disciplina, ¿no? Pero en este caso en el remo es Ariel. Claro. Y la tradición de clubes del remo que hay en la Argentina, sobre todo. Esto se veía mucho y que hace un par de años que ya no se viene haciendo. ¿Te acordás cuando íbamos a participar del Día Olímpico? Claro. Que se armaba en distintos lugares. Sí, que cada federación tenía su espacio. Y mostraban, y los chicos podían subirse a un remo y hacer que remaban, que es con la máquina que entrenan los atletas. O conocer cómo se juega el badminton, o cuáles eran los movimientos básicos del karate. Sí. Eso realmente sería muy importante de poder recuperar, porque es la única manera de acercar a los chicos al deporte, que es lo que pasó con las actividades culturales de Buenos Aires 2018. Exacto. Vos ibas caminando por los parques y te encontrabas con alguien practicando un deporte y te mostraba cómo era. Exacto. Así que, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta situación, ¿no? Porque como te digo, y un poco por lo que hemos indagado, todavía está en veremos, digamos, no hay establecidas reuniones, o sea, realmente es un nombre que aparece sobre la mesa porque dentro del ámbito de Javier Milei nunca se había pensado en nadie particularmente para el deporte, porque no estaba dentro del escenario para hacerlo, y que a través de la conexión que tiene Ariel hace ya 2 años con Patricia Bullrich, puede ser una de las propuestas para que el deporte de alto rendimiento, federado, porque tampoco tiene un nombre, como decía Karen, no hay una especificación de dónde va a ingresar. Uno tal vez, yo me ponía a pensar hoy y digo, este ministerio, superministerio que va a tener tal vez la presidencia de Javier Milei, que habla de capital humano, tal vez que es donde va a estar educación y otras esferas relacionadas a la persona, ¿no? Tal vez, y a lo social puede ser que tal vez esté el deporte dentro de ese ministerio, como una secretaría, como una cartera. Hay que ver en qué posición. En qué rol. Pero un poco para empezar a tratar de encontrarle el horizonte al deporte argentino en esta nueva etapa del país. Se nos ocurrió plantear esta situación y ver qué es lo que sucede en los próximos días, porque realmente para el 10 de diciembre quedan 2 semanas. Sí, la transición es muy corta. Cuando estemos volviendo va a ser fines cuando nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, va a ser fines de noviembre, y vamos a estar a 10 días de la Asunción. Y aparte, como bien decía Karen, que más allá de que está la preparación para los Juegos Olímpicos de París, hay para otras situaciones del deporte de alto rendimiento en este caso, y también del deporte social, hay que resolver qué es lo que sucede, porque justamente hay una partida presupuestaria que el deporte argentino tiene hasta fin de año, pero una de las cuestiones que todavía no se han propuesto ni si se han hablado es justamente la ley de presupuesto de 2024, que no se ha de la cual no se ha hablado y de la cual no está se ha promulgada pero ni siquiera promulgada, no se han juntado diputados para de que analizar. Hay cambio de gobierno. Exacto. Entonces automáticamente en ese escenario cambia. ¿Qué es lo que puede pasar con no solamente el deporte, sino otras situaciones también de la Argentina? Están a la expectativa de lo que va a ser el presupuesto para el año que viene. Así que este es un poco el escenario que está todavía irresuelto, sin dudas, y que va a tener que resolverse próximamente, pero que al día de hoy tiene el nombre y apellido de Ariel Suárez como uno de los nombres, o como por lo menos el nombre señalado, para ver si en el futuro cercano va a ser el encargado de manejar el deporte de alto rendimiento y el deporte social, y a partir de ahí qué es lo que sucederá con el desarrollo, ¿no? Así que la verdad, como comentábamos un poco con Karen hace un rato, relacionado a un personaje o a una personalidad como la de Paula Pareto, está buenísimo que una persona que vivió desde adentro el deporte
pueda estar siendo nombrada al menos. Que grandes deportistas de nuestro país puedan seguir aportando al deporte y a las nuevas generaciones desde el rol que decidan ocupar, porque son distintos roles, todos suman y todos son igual de importantes, porque todos pensando en el futuro del deporte argentino. Y como siempre, ¿no? Siempre también la persona tiene que estar acompañada de un equipo que la secunde, que es vital, porque no es uno solo el que tiene que trabajar, siempre tiene que tener gente o tiene que estar bien rodeado o rodeada para poder llevar adelante las tareas que se le encomienden. Así que sin dudas va a ser algo a seguir. Nosotros por lo menos desde nuestro costado lo vamos a seguir porque nos parece saliente. Y también ver qué es lo que va a suceder con las decisiones que pueda llegar a tomar, por ejemplo, el Comité Olímpico Argentino, ahora que hay un escenario ya visible, ¿no? O sea, de las opciones A y B, ya finalmente ganó una de esas dos, entonces vos ya sabés con quién tenés que sentarte a hablar, o por lo menos ya hay una persona a la cual tenés que podés reunirte. Pero el tema es esto, al no haber una cabeza para poder iniciar esa transición. No, por supuesto. Como seguir los pasos. Exacto. Primero saber qué vamos a hacer, después saber quién lo va a hacer y por último el cómo lo van a hacer. Para cerrar, y si bien no es oficial, yo creo que justo ayer estuvo presente en la gala centenaria del COA. No es oficial, pero se está diciendo fuertemente que el próximo embajador argentino en los Estados Unidos va a ser Gerardo Werdein. Como te comentaba recién, 12 años presidente del Comité Olímpico Argentino, uno de los principales impulsores del ENARD. Uno de los principales impulsores de Buenos Aires 2018. No, sin duda, junto con Leandro La Rosa, que hoy está también trabajando en el Comité Olímpico Internacional, y al mismo tiempo que Gerardo es parte de la mesa chica del COI, o sea, es parte del miembro ejecutivo del Comité Olímpico Internacional, donde se resuelven los temas más importantes y relevantes del mundo olímpico. Así que si eso puede ocurrir, o llega a ocurrir, o se hace oficial, estamos en presencia de que una persona central en el mundo olímpico argentino de los últimos 15 años va a ser el embajador de nuestro país en uno de los países la principal potencia del mundo en muchos aspectos, pero principalmente a nivel del deporte. Entonces, eso también puede llegar a ser una conexión, justamente pensando en el deporte, muy importante, a la expectativa de lo que va a ser la resolución en cuanto a quién va a estar quién va a ser la cara visible del deporte del nuevo gobierno de Javier Milei, ¿no? Así que este es un poco el mapa que queríamos contarte, que está por supuesto por resolverse, ¿no? O sea, ¿viste cuando eras chico y ibas a buscar el mapa y tenías que hacer algún trabajo en geografía? Bueno, nosotros capaz te contamos todo esto y mañana explota otra cosa. Sí, bueno, esto es así. Y la charla... Esto es así, pero un poco este es el escenario que está planteado y que hay que ver cómo se desarrolla, ¿no? Pero sin dudas es importante ver cuál es el futuro del deporte argentino, porque realmente es algo que nos preocupa y del cual creo que debemos ocuparnos desde nuestro costado, por lo menos, que es un poco informar y tratar de indagar cómo está desarrollándose ese tema. Así que hay que estar muy atentos a lo que suceda en los próximos días, porque imaginamos que esto no va a tardar en resolverse. Sin dudas, como otros aspectos relacionados a la administración que va a tomar la conducción del país.